Así que hubo un documento reciente que aparentemente revela el plan secreto de OpenAI para crear AGI para el 2027. Ahora voy a revisar este documento contigo página por página. Lo he leído 2 veces y hay algunas cosas clave que realmente llamaron mi atención. Sin más preámbulos, no perdamos más tiempo. Por supuesto, antes de sumergirnos en esto va a contener mucha especulación. Recuerda que este documento no es completamente 100% factual, así que toma este vídeo con una gran cantidad de escepticismo. Como puedes ver aquí, el documento esencialmente dice, revelando el plan de OpenAI para crear AGI para el 2027. Y esa es una fecha bastante importante a la que volveremos más adelante. Si miramos la primera parte, puedes ver que hay una introducción. Y, por supuesto, recuerda, como dije, hay mucha especulación en este documento. Hay muchos hechos diferentes y, por supuesto, cualquiera puede escribir cualquier documento y enviarlo a Twitter o Reddit. Pero creo que este documento contiene un poco más que eso. Comienza declarando que en este documento revelará información que ha recopilado sobre los planes retrasados de OpenAI para crear una AGI de nivel humano para el 2027. No todo será fácilmente verificable, pero espero que haya suficientemente evidencia para convencerte. Básicamente, el resumen es que OpenAI ha comenzado a entrenar un modelo multimodal de 125 billones de parámetros en agosto de 2022. Y la primera etapa fue un modelo llamado Racus, también conocido como Custar. Y el modelo terminó su entrenamiento en diciembre de 2023, pero el lanzamiento fue cancelado debido al alto costo de inferencia. Y antes de que penséis que es solo un documento con palabras, más adelante os mostraré algunas cosas locas que son verificables y que realmente se alinean con algunas de las cosas que he visto como alguien que ha estado prestando atención a esto. Esto es literalmente solo la introducción, las cosas más jugosas vienen después, pero básicamente hablan sobre él y esto es solo un resumen, así que querréis seguir viendo esto. Básicamente afirman que este es el GPT-5 original que estaba planeado para ser lanzado en 2025, pero el GPT 4.5 ha sido renombrado como GPT-5, porque el GPT-5 original ha sido cancelado. Tengo que ser honesta, este párrafo aquí es un poco confuso, pero quiero decir que las palabras Arus y Goi son definitivamente modelos a los que se hace referencia en varios artículos que mencionan filtraciones de OpenAI, y creo que estaban realmente en la información. Esto es algo de lo que no escuché mucho, pero lo que escuché fue bastante impactante. Así que aunque es posible que no hayas oído mucho sobre esto del Arus y este Gobi, por supuesto es como una especie de fuga a medias, pero como he mencionado, esta información es muy precisa. Puedes ver aquí que OpenAI dejó de trabajar en un nuevo modelo Arus en un raro revés para la inteligencia artificial. Este artículo habla sobre cómo hacia la mitad de la deserción de OpenAI en el lanzamiento de Arus, después de que no funcionó de manera eficiente, hay algunas referencias a esto, pero gran parte de la información es un poco confusa. Pero vamos a pasar a la parte principal de esta historia. Ahora solo quería incluir esto para mostrarte que estos nombres no están inventados, porque si estuviera viendo este vídeo por primera vez y no hubiera visto alguno de los artículos anteriores, estaría pensando, ¿qué demonios es un Arus? ¿Qué demonios es Goi? Solo he escuchado sobre Cuar. Así que básicamente echemos un vistazo. Y dice que la siguiente etapa de Custar, originalmente GPT-6 pero renombrado como GPT-7, originalmente planeado para ser lanzado en 2026, ha sido pospuesto debido a la reciente demanda de Elon Musk. Si no has estado prestando atención a este espacio, básicamente Elon Musk presentó una demanda y ayer lanzó un vídeo diciendo que OpenAI se ha desviado demasiado de sus objetivos. Y si están creando una tecnología realmente avanzada, el público merece tener acceso abierto porque ese era su objetivo. Y esencialmente puedes ver aquí que dice que QuarGBC está planeado para ser lanzado en 2027 logrando una AGI completa. Y una cosa que quiero decir sobre esto, porque esencialmente están diciendo que están haciendo esto hasta GPT-7 y luego después de GPT-7 llegan a la AGI, una cosa que creo, y volveré a esto también, es que las fechas más o menos coinciden. Y digo más o menos porque no al 100%, porque no lo sabemos. Pero supongamos, solo supongamos, porque GPT-4 fue lanzado en 2023, ¿verdad? Supongamos que cada año lanzan un nuevo modelo, ¿vale? Eso significaría que en 2024 obtendríamos el GPT-5, en 2025 obtendríamos GPT-6, en 2026 obtendríamos GPT-7 y en 2027 obtendríamos GPT-8, que es, por supuesto, AGI. Ahora, una cosa interesante que pienso al respecto, y recuerda, volveré a esto, así que presta atención, lo que básicamente estoy diciendo es que si OpenAI es consistente con sus lanzamientos anuales, por ejemplo, si van a lanzar un nuevo modelo cada año, y si continuamos al mismo ritmo, un nuevo GPC cada año, lo cual es posible, decir que el GPT-7 sería el último lanzamiento antes de GPT-8, que es AGI. Tiene sentido.
Porque una vez más, y sé que no os va a gustar esto, pero si miramos las marcas comerciales, recordad que marcaron esto más o menos al mismo tiempo, alrededor de ese tiempo de 2023 cuando todo estaba pasando. Y creo que también es importante señalar que no hay un GPT-8. Podrías argumentar que si van a usar todos los nombres GPT, ¿por qué no simplemente marcarían GPT-8? Y creo que tal vez porque, como dice el documento, el modelo después de GPT-7 podría ser AGI. Y os daré otra razón además de eso. Otra razón es, y os mostraré esto más adelante en el vídeo, pero esencialmente la línea de tiempo de OpenAI sobre la superalineación realmente coincide con esta teoría, lo cual es un poco coincidente. Por supuesto, como dije, pura especulación, podría ser completamente falso. OpenAI, como he dicho antes, puede cambiar por completo sus planes, puede lanzar 2 modelos en un año si quiere. El punto que estoy tratando de hacer es que ciertas líneas temporales sí se alinean, pero solo recuerda esto, porque voy a regresar a esto debido a algunos documentos que verás en este documento al final del vídeo. De todas maneras, dice que Elon Musk causó un retraso debido a su demanda. Por eso estoy revelando la información ahora porque no se puede hacer más daño. Supongo que la demanda de Elon Musk ha dado algo de tiempo, si querías ganar algo de tiempo. Entonces dice, he visto muchas definiciones de AGI, inteligencia artificial general, pero definiré AGI simplemente como una inteligencia artificial general que puede realizar cualquier tarea intelectual que pueda hacer un humano inteligente. Así es como la mayoría de las personas define el término. Ahora, en 2020, fue la primera vez que me sorprendió un sistema de inteligencia artificial. Estos son un poco de charlas sobre su experiencia con sistemas de inteligencia artificial. Supongo que la persona que escribió esto, pero ya sabes, AGI, si no lo sabes, es como un sistema de inteligencia artificial que puede realizar cualquier tarea que pueda hacer un humano. Hubo un documento reciente que habla sobre los niveles de AGI, y creo que es importante recordar que AGI no es simplemente un sistema de inteligencia artificial que puede hacer absolutamente todo. Habrá niveles en este sistema AGI que hemos visto hasta ahora, y en este documento, los niveles de ella hablan sobre cómo ya estamos en AGI emergente, que es igual o algo mejor que un humano no capacitado. Así que estamos en el nivel 1 de AGI. Y, por supuesto, tenemos AGI competente, que sería al menos el percentil 50 de adultos capacitados, y eso aún no se ha logrado. Y luego, por supuesto, tenemos AGI experto, que sería el percentil 90 de adultos capacitados, que aún tampoco se ha logrado. Luego tenemos AGI virtuoso, que aún no se ha logrado, que es el percentil 99 de todos los adultos capacitados. Y luego tenemos la inteligencia artificial superinteligente, que es simplemente el 100%. Creo que es importante entender que hay estos niveles en AGI, porque cuando alguien dice AGI, ¿es el 90? ¿Es el 99? ¿Puede hacer la mitad? Es bastante confuso, pero creo que este es un marco muy bueno para mirar la definición, porque créeme, es un estándar de la industria, pero es muy confuso. Aquí es donde básicamente dice que GPT 3.5, que impulsó el famoso ChatGPT, y por supuesto GPT-3, que no fue el sucesor sino el predecesor de 3.5, dice que estos fueron un gran avance hacia AGI. Pero la nota es que GPT-2 y todos los chatbots desde Liza no tenían una capacidad real para responder coherentemente. Entonces, aunque GPT-3 fue un gran salto, y por supuesto aquí es donde hablamos del reencuentro de parámetros, y dice que el aprendizaje profundo es un concepto que básicamente se remonta al comienzo de la investigación en inteligencia artificial en la década de 1950. La primera red neuronal fue creada en los años 50. Entonces, básicamente, aquí está dando la descripción de un parámetro y dice que ya puedes saberlo, pero para dar un resumen breve y digerible, es análogo a una sinapsis en un cerebro biológico, que es una conexión entre neuronas, y cada neurona es un cerebro biológico que tiene aproximadamente 1000 conexiones con otras neuronas. Obviamente, las redes digitales son diferentes de los cerebros biológicos, pero están comparándolos. Pero ¿cuántas sinapsis o parámetros hay en un cerebro humano? La cifra más citada para el recuento de sinapsis en el cerebro es aproximadamente 100 billones, lo que significaría que cada neurona tiene 100.000 millones, y el cerebro humano tiene aproximadamente 1000 conexiones. Y recuerda este número, 100 billones, porque va a ser un número muy grande que necesitas recordar. Así que puedes ver aquí que el cerebro humano consta de 100.000 millones de neuronas y más de 100 billones de conexiones sinápticas, ¿vale? Y esencialmente esto está tratando de emparejar las similitudes entre parámetros y sinapsis. Está diciendo esencialmente aquí que si cada neurona en un cerebro, y creedme chicos, todo esto va a encajar, sé que podéis estar pensando, ¿cuál es el punto de hablar de esto? Solo quiero escuchar sobre Quark, pero solo confiad en mí. Todo esto tiene sentido. Lo he leído muchas veces. Voy a omitir algunas páginas, pero las páginas de las que estoy hablando ahora, confiad que queréis leerlas.
Básicamente dice aquí que si cada neurona en un cerebro tiene 1000 conexiones, eso significa que un gato tiene aproximadamente 250.000 millones de sinapsis y un perro tiene aproximadamente 530.000 millones de sinapsis. La cantidad de sinapsis generalmente parece predecir la inteligencia, con algunas excepciones. Por ejemplo, los elefantes tienen un reencuentro de sinapsis más alto que los humanos, pero muestran una inteligencia inferior. Por supuesto, aquí es donde están hablando de cómo la explicación más simple para mayores recuentos de sinapsis con menor inteligencia es una menor cantidad de datos de calidad. Y desde una perspectiva evolutiva, los cerebros están entrenados en miles de millones de años de datos epigenéticos, y los cerebros humanos evolucionan a partir de datos de socialización y comunicación de mayor calidad que los elefantes, lo que lleva a nuestra capacidad superior para razonar. Pero el punto que estoy tratando de hacer aquí es que, aunque hay matices que no tienen sentido, el recuento de sinapsis es definitivamente importante. Y creo que definitivamente hemos visto esto con las similitudes en el tamaño de los parámetros con la explosión de los modelos de lenguaje grandes, y lo que hemos visto en estos modelos multimodales y sus capacidades. Y dice nuevamente que la explosión en capacidades desde principios de 2010 ha sido resultado de mucha más potencia informática y mucha más información. GPT-2 tenía 1.5 mil millones de conexiones, lo que es menos que el cerebro de un ratón, y GPT-3 tenía 175 mil millones de conexiones, que se acercan un poco al cerebro de un gato. Obviamente, es intuitivamente obvio que un sistema de inteligencia artificial del tamaño del cerebro de un gato sería superior a un sistema del tamaño del cerebro de un ratón. Entonces, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes. Dice que en 2020, después del lanzamiento del modelo GPT-3 con 175 mil millones de parámetros, muchos especularon sobre el rendimiento potencial de un modelo 600 veces más grande con 100 billones de parámetros. Solo recuerda este número porque este número está a punto de repetirse en tu cabeza. Y por supuesto, dice que la gran pregunta ¿es posible predecir el rendimiento de la inteligencia artificial por el número de parámetros? Y resulta que la respuesta es sí. Como verás en la siguiente página, aquí es donde realmente hace referencia a este artículo llamado Extrapolating GPT and Performance, escrito por Irian en 2022, que básicamente habla de cómo, a medida que aumentas en el recuento de parámetros, te acercas al rendimiento óptimo. Entonces, básicamente, este gráfico parece ilustrar la relación entre las redes de neuronas, medidas por el número de parámetros, que se puede pensar como la fuerza de las conexiones entre las neuronas y su rendimiento en diversas tareas. Estas tareas incluyen desafíos relacionados con el lenguaje, como traducción, lectura y comprensión, y preguntas y respuestas, entre otras. El rendimiento de estas tareas se mide en el eje vertical, donde valores más altos indican un mejor rendimiento. El gráfico muestra que a medida que aumenta el número de parámetros, el rendimiento de estas tareas también tiende a aumentar. Pero, por supuesto, tiene rendimientos decrecientes a medida de que te mueves hacia la derecha porque las curvas tienden a estabilizarse a medida que alcanzan recuentos de parámetros más altos. Por supuesto, los diferentes colores en este gráfico simplemente representan diferentes tareas, y cada punto en estas líneas representa un modelo de red neuronal de un tamaño y un recuento de parámetros específicos siendo probado en esa tarea. Puedes ver aquí, este es el rendimiento entrenado de GPT-3, y luego, por supuesto, puedes ver aquí, aparentemente, el número de sinapsis en el cerebro. Solo recuerda el número 100 billones o 200 billones, porque será realmente importante. Entonces, luego dice que, como se ilustran las extrapolaciones, el rendimiento del modelo de inteligencia artificial parece llegar inexplicablemente al nivel humano al mismo tiempo que se iguala al tamaño del cerebro humano con el recuento de parámetros. El recuento de parámetros por la sinapsis en el cerebro es aproximadamente de 200 billones, en lugar de la cifra comúnmente citada de 100 billones, pero el punto sigue siendo válido. 100 billones de parámetros están notablemente cerca de lo óptimo. Por cierto, una cosa importante a tener en cuenta es que, aunque 100 billones son ligeramente subóptimos en rendimiento, hay una técnica de ingeniería que OpenAI está utilizando para superar esta brecha, y la explicaré hacia el final de este documento porque es crucial para lo que OpenAI está construyendo. El post-DeLAN es uno de muchos similares en línea. Es una extrapolación del rendimiento basada en el salto entre modelos anteriores, y OpenAI tiene métricas mucho más detalladas, y he llegado a la misma conclusión que Lannon, como mostraré más adelante en este documento. Entonces, si el rendimiento de la inteligencia artificial es predecible según el recuento de parámetros y 100 billones de parámetros son suficientes para el rendimiento a nivel humano, ¿cuándo se lanzará un modelo de inteligencia artificial de 100 billones de parámetros en el futuro? Aquí es donde entramos. Dice que GPT-5 logró la proto-AGI a finales de 2023 con un CI de 48. Ahora, esa es una afirmación de un CI de 48 y sinceramente, no sé de dónde proviene eso.
Supongo que tal vez se basa en predicciones y cosas así, pero realmente no sé de dónde provienen esos valores de CI. Al principio hubo esta cosa del CI donde decían, olvida el CI 96, obtén el CI 48. Pero sinceramente no sé de dónde provienen esos valores de coeficiente intelectual. No lo especifica claramente en este documento, a menos que lo haya pasado por alto en algún lugar. Pero básicamente este es el punto donde las cosas comienzan a ponerse súper interesantes, porque aquí está haciendo referencia a un montón de fuentes, pero dice que Jimmy Apples tuiteó que se ha logrado internamente. Si no viste el vídeo que hice sobre que se ha logrado internamente, Jimmy Apples no fue el único que tuiteó esto. Sam Altman en realidad lo publicó en Reddit y luego editó el comentario para decir que solo estábamos bromeando. Y luego, por supuesto, esta persona, el CEO de Runway, dijo: me han dicho que GPT-5 está programado para completar el entrenamiento en diciembre, y OpenAI espera que alcance la inteligencia artificial, lo que significa que debatiremos acaloradamente si realmente lo logrará, lo cual significa que lo hará. Y, por supuesto, puedes ver que este chico es CEO de Runway y de muchas otras empresas, y es bastante curioso que Sam Altman lo siga. Así que esta declaración no tuvo muchos detractores, lo cual fue bastante interesante considerando que es una afirmación audaz sobre GPT-5. De todos modos, continuamos en este documento y afirma que la primera mención de un modelo de 100 billones de parámetros desarrollado por OpenAI fue en el verano de 2021, mencionado de pasada en una amplia entrevista por el CEO de Cerebrus, Andrew Feldman, una empresa en la que Sam Altman es un importante inversor. Y si no sabes qué hace la empresa Cerebrus, producen clústeres increíbles y puedes ver aquí que tienen el acelerador HPC más rápido de la Tierra. Sus GPUs más recientes son bastante impresionantes y supongo que están buscando implementarlas en el futuro con sistemas de IA. Básicamente, esto habla sobre la primera mención de un modelo de 100 billones de parámetros que se desplegaría en el verano de 2021. Y puedes ver que se menciona en una entrevista amplia y casual realizada por el CEO de Cerebrus, como acabo de mencionar. Y Sam Altman es un importante inversor en esa empresa, lo cual es bastante cierto. Sam Altman ha invertido entre 50 y 80 millones de dólares. Y creo que OpenAI ha acordado comprar algunas de las fichas en algún tipo de acuerdo. Dice que, según lo hablado con OpenAI, GPT-4 tendría alrededor de 100 billones de parámetros, pero no estaría listo por varios años. Y recuerda que esto fue desacreditado en su momento si estabas en el ámbito y estabas prestando atención a las cosas. Pero de todos modos continuamos porque quiero avanzar con algunas de estas cosas. Dice que la respuesta de Sam Altman a Andrew Feldman en un encuentro en línea en AC10 es crucial notar que Sam Altman admite sus planes para un modelo de 100 billones de parámetros. Este es esencialmente un extracto de esa entrevista y dice que GPT-4 está en camino, pero el enfoque actual está en Codex y también en dónde está disponible la computadora. GPT-4 será un modelo de texto en lugar de multimodal y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Presta atención a esto. Dice que un modelo de 100 billones de parámetros no será GPT-4 y está lejos. Están obteniendo mucho más rendimiento de modelos más pequeños. Tal vez nunca necesitarán un modelo tan grande. Luego dice que aún no está claro cómo entrenar un modelo para hacer cosas en Internet y pensar en problemas muy largos y difíciles. Se requiere mucho trabajo para hacerlo preciso hasta decir la verdad. Básicamente, esta parte se centra en las primeras etapas, donde Sam Altman está declarando que tienen planes para un modelo de 100 billones de parámetros, que es esencialmente un sistema AGI tipo cerebro. Luego habla de algunas filtraciones más, y por supuesto, las cosas son muy especulativas. Puede ser solo especulación, pero dice que un investigador de IA llamado Igor afirmó unas semanas después de GPT-4 estaba siendo entrenado y se lanzaría entre diciembre y febrero. Intentará demostrar que tenía información precisa como fuente creíble, lo cual será importante pronto. Puedes ver que tuitea que OpenAI comenzó a entrenar GPT-4 y planea lanzarlo en diciembre. Luego, GW, una figura famosa en el mundo de la IA, le envió un mensaje a Igor en septiembre de 2022, y esta es la respuesta que recibe. Es importante recordar el colosal número de parámetros de texto, audio, imágenes, posiblemente vídeo y multimodales. Esto proviene de un subreddit llamado This is the way it will be, que es un pequeño subreddit privado dirigido por matemáticos con interés en la AGI y algunos entusiastas de la IA. Dice que OpenAI comenzó a entrenar GPT-4 y que el entrenamiento se completará en un par de meses y promete llegar a la parte importante. Básicamente, esto es alguien que tenía información temprana sobre este modelo, y esencialmente el número colosal de parámetros parece que este tipo estaba haciendo referencia a un modelo de 100 billones de parámetros, ya que modelos de 500.000 millones y 1 billón de parámetros ya habían sido entrenados muchas veces para el momento de este tuit en el verano de 2022.
haciendo que modelos de ese tamaño no fueran excepcionales y ciertamente no colosales. Estos tweets de simplemente lo llamaré Ru porque realmente hacen una afirmación similar, lo cual es bastante interesante. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes porque este tipo, que llamamos Ru por ahora, también menciona un modelo GPT-4 con 125 billones de sinapsis, pero incorrectamente indica que el recuento de parámetros de GPT-3 es de 1 billón. Básicamente, él afirma que está muy rezagado con respecto al cerebro humano, que contiene 100 billones de sinapsis, pero acierta al afirmar que será presentado al público a principios de 2023 y podrá redactar piezas académicas y artículos que la inteligencia humana no puede distinguir. Este es otro individuo que tenía información interna temprana. Sin embargo, él mismo reconoce que esta evidencia es menos sólida, ya que Rune es un investigador de Silicon Valley bastante notable, seguido por el CEO Sam Altman, y tuteó a Rune mencionando rumores sobre GPT-4 con 100 billones de parámetros. Luego menciona que, en noviembre de 2022, se comunicó con un blogger de IA llamado Alberto, y esperaba que al enviarle información básica sobre GPT-4 pudiera escribir un artículo al respecto. Alberto responde que la información no es oficial, pero insiste en su importancia. Más adelante en el documento se menciona cómo el modelo de 100 billones de parámetros ha estado en desarrollo durante un tiempo, y algunas cosas encajan. Alberto luego publica la información, la cual se vuelve viral, alcanzando a millones de personas, al punto del que los empleados de OpenAI, incluyendo al CEO Sam Altman, tuvieron que responder llamándola completa tontería y factualmente incorrecta. Y, por supuesto, este individuo afirmó la responsabilidad por la filtración, ya que en ese momento fue un asunto realmente enorme, con personas afirmando que esto sería algo realmente importante. Sin embargo, la clave no es que se hayan equivocado, sino que GPT-4 no tendrá 100 billones de parámetros. La documentación está básicamente afirmando que en el futuro, ya sea con GPT-8 u otro modelo que logre la AGI, se alcanzarán esos números. Estos individuos lo sabían desde hace bastante tiempo, y es por eso que estamos revisando esta información sobre las filtraciones para mostrar cómo llegamos a esa conclusión. Recuerda al tipo llamado Igor, que también mencionó los 100 billones de parámetros, pero lo consideró ridículo y decidió no incluirlo en su tweet sobre GPT-4 porque no tenía sentido que fuera mucho más grande que GPT-3. Aquí es donde se habla del año 2022, cuando se convencieron de que OpenAI planeaba lanzar un subconjunto de GPT-4 con 1 o 2 billones de parámetros antes de lanzar el modelo completo de 100 billones GPT-5. Básicamente, todas estas personas que estuvieron involucradas tempranamente con GPT-4 de alguna manera afirmaron lo mismo, que en el futuro habría un modelo con 125 billones de parámetros o más de 100 billones de parámetros. Y volviendo a la filtración de Igor, se puede ver que había algunas personas utilizando una versión beta de GPT-4. Claro, dice que las fuentes tienen credibilidad variada, pero todas dicen inequívocamente lo mismo, que GPT-4 estaba siendo probado en octubre y noviembre de 2022, según un investigador de IA militar de Estados Unidos. Definitivamente estaba siendo entrenado en octubre, lo que concuerda nuevamente con la filtración de ella. Lo sorprendente aquí es que la posición oficial de OpenAI, como lo demuestra Sam Altman mismo, es que la idea de un GPT-4 de 100 billones de parámetros es completamente falsa. Esto es medio verdad porque GPT-4 es un subconjunto de 100 billones de parámetros del modelo completo de 100 billones. No estoy segura de creer completamente esa afirmación, ya que GPT-4 no está confirmado oficialmente, pero según algunos artículos se ha confirmado que GPT-4 tiene al menos 1 billón de parámetros. Algunas personas han dicho que son 1.8 billones o 1.2 billones, pero aquí es donde recuerdo una de las filtraciones, que fue uno de los primeros vídeos que hice sobre GPT-4. Resulta que el CTO de Microsoft Germany, una semana antes del lanzamiento oficial de GPT-4, reveló accidentalmente que existe un GPT-4 que tiene la capacidad de procesar vídeos. Parece que no estaba al tanto de la decisión de OpenAI de no revelar las capacidades de vídeo del sistema, lo que demuestra que GPT-4 5 fue entrenado no solo en texto e imágenes, sino también en datos de vídeo. Claro, y por supuesto podemos inferir que también se incluyeron datos de audio. Él dice, presentaremos GPT-4 la próxima semana. Recuerdo que hice este vídeo, si vuelves al canal podrás verlo, y dice que introducirán GPT-4 la próxima semana, que tendrá modelos multimodales que ofrecerán posibilidades completamente diferentes como vídeos. El CTO lo llamó un cambio de juego porque enseñan a la máquina a entender el lenguaje natural, lo que antes solo era legible y comprensible por humanos. La tecnología ha avanzado tanto que básicamente funciona en todos los idiomas. Puedes hacer una pregunta en alemán y obtener una respuesta en italiano. Esta fue una afirmación muy creíble porque provenía del CTO de Microsoft, y de hecho obtuvimos GPT-4 una semana después. Nuevamente, Igel había dicho anteriormente que GPT-4 se lanzaría en enero o febrero, y esta afirmación también fue respaldada por un empresario creíble que afirmó en octubre de 2022 que la fecha de lanzamiento de GPT-4
sería entre enero y febrero de 2023. Algunas personas argumentan que GPT-4 se lanzó en marzo, pero señala que aunque GPT-4 se lanzó en marzo de 2023, ligeramente fuera de la ventana mencionada, cree que fue intencional por parte de OpenAI para desacreditar la filtración. Está de acuerdo con esta estrategia porque ha visto que, en ocasiones, cuando las filtraciones se vuelven significativas, OpenAI decide en contra de ellas para desacreditar a los filtradores, considerando que están trabajando en proyectos altamente secretos. Luego se adentra en el debate sobre la inteligencia artificial general. Se menciona que algunos investigadores de IA están comenzando a creer que la visión es todo lo necesario para un rendimiento óptimo en el mundo real o físico. Se da el ejemplo de Tesla, que abandonó por completo los sensores y se comprometió completamente con la visión para sus autos autónomos. La idea es que entrenar un modelo de IA humanizado con todos los datos de imágenes y vídeos en Internet será más que suficiente para manejar tareas robóticas complejas. Se argumenta que el razonamiento de sentido común está presente en los datos de vídeo, al igual que los datos de texto, y que GPT-4, enfocado en el texto, es aún bueno en el razonamiento de sentido común. Y efectivamente se muestra un ejemplo de cómo Tesla eliminó sus sensores ultrasónicos. Luego se presenta otra diapositiva donde Tesla habla sobre cómo solo se necesitan imágenes, no vídeos. Se muestra al ex jefe de IA de Tesla que explica la eliminación de los sensores mientras otros difieren, y se menciona a Andrej Karpathy. Luego menciona un vídeo de alrededor de 2023 sobre Palm-E, un sistema de IA que aprendió principalmente de la versión combinada de un gran modelo de lenguaje, con datos mínimos de robótica necesarios además del entrenamiento de lenguaje y visión. Palm-E era un modelo de 500.000 millones de parámetros y plantea la pregunta de qué sucede cuando la robótica se entrena en un modelo de 100 billones de parámetros con todos los datos disponibles en Internet. Este sistema era bastante impresionante y completo, capaz de manejar perturbaciones adversas y realizar diversas tareas. Fue una implementación muy exitosa. Han actualizado esto, pero me sorprende que no hayan lanzado actualizaciones recientes porque fue un sistema realmente bueno para la época. Y, por supuesto, aquí es donde hablan sobre la actualización de Tesla. Dice que Optimus realizó con éxito su primer aprendizaje de extremo a extremo hoy, y puedes verlo a continuación a velocidad 1x. Esto se aprendió a partir de demostraciones humanas, no se programó ninguna tarea específica. Esto significa que ahora podemos escalar rápidamente a muchas tareas. Invita a unirse antes de que sea demasiado tarde y hacer que la inteligencia artificial suceda con ellos. Dice que si las demostraciones humanas son todo lo que se necesita para el rendimiento avanzado de la robótica, un modelo de 100 billones de parámetros entrenado en toda la web ciertamente podría lograr un rendimiento asombroso en robótica. Se pregunta qué va a suceder en las próximas semanas porque no está muy informado sobre la robótica y cómo funciona, pero sabe que la próxima semana, o de hecho en 2 o 3 semanas, habrá un gran anuncio en robótica. Básicamente, alguien en una de las principales empresas de robótica declaró que pensaban que no tenían los datos, pero ahora sí los tienen y han logrado un avance. No se sorprendería si pronto recibimos una actualización real, porque alguien dijo que dentro de 3 semanas, según ATL, habrá una gran actualización que cambiará por completo la robótica. Así que antes de desacreditar esta área, sugiere esperar unas 3 semanas porque no sabemos. En esencia, dice que la imagen a la izquierda muestra lo que un GPT-4 de 1 billón de parámetros es capaz de hacer en reconocimiento de imágenes, lo cual es bastante impresionante. Si no has visto esta demostración antes, está en el documento de GPT-4 donde hablan sobre lo bueno que es este modelo para entender las cosas, y ya es más claro y está escrito de manera más concisa de lo que muchos humanos habrían podido lograr. Dice nuevamente qué sucede cuando entrenas a un modelo 100 veces más grande que GPT-4, que es el tamaño real del cerebro humano, con todos los datos disponibles en Internet. Luego llegamos a esta diapositiva que dice aviso importante y muestra cómo el modelo de inteligencia artificial puede generar múltiples ángulos de la misma escena con iluminación físicamente precisa y en algunos casos fluidos y lluvia físicamente precisos. Si puedes generar imágenes y vídeos con física de sentido común precisa, tienes razonamiento de sentido común. Y si puedes generar sentido común, entiendes el sentido común. Nuevamente se adentra en el argumento de si un sistema de inteligencia artificial puede hacer con precisión la iluminación, entender la física, la lluvia y esas cosas. Esto es parte del vídeo de Meta. Básicamente están diciendo que ¿tiene la inteligencia artificial un modelo de mundo de sentido común en su cabeza donde realmente puede entender cómo es el mundo y cómo interactúa? ¿Qué tipo de razonamiento utiliza para obtener esto? Algunas personas dicen que estos sistemas de inteligencia artificial son simplemente reconocimiento de patrones, regenerando cosas que ha visto en los datos de entrenamiento. Pero otros argumentan que es capaz de entender completamente el mundo físico en el que vivimos y tiene algún tipo de modelo de mundo, algún tipo de algoritmo de pensamiento de sentido común, como quieras llamarlo, para poder obtener esto correctamente porque necesita poder hacerlo.
Y quiero decir que esto es algo que realmente se debate mucho en la actualidad. Aquí se mencionan algunas charlas de que alguien proporcionó filtraciones tempranas para GPT-4. Lo sorprendente es que hablan sobre la generación de imágenes y audio que se entrenaría en el tercer trimestre de 2023. Y aparentemente, si el entrenamiento de generación de vídeos es simultáneo o poco después, esto coincide con la afirmación de Chen de que GPT-5 habría terminado su entrenamiento en diciembre de 2023. Recuerda que este tipo afirmó antes de este año en Runway que GPT-5 terminaría su entrenamiento en diciembre, tiene alrededor de 3 meses, y eso realmente coincide con algunas de las afirmaciones hechas aquí. Además, es alguien que tuvo acceso temprano, por lo que claramente hay personas que tienen acceso interno. Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque hablan sobre la planificación a largo plazo. Y por supuesto, las cosas pueden cambiar, pero creo que esta será la parte más importante del vídeo. Dice que el presidente de OpenAI, Greg Brockman, declaró en 2019, tras una inversión de $1.000 millones de Microsoft en ese momento, que OpenAI planeaba construir un modelo del tamaño de un cerebro humano en 5 años, y ese era su plan para lograr la IA. Recordad ese detalle, chicos, un plan para construir un modelo cerebral humano en 5 años. Y esa era su estrategia para lograr la inteligencia artificial. Puedes ver que en 5 años, y posiblemente mucho más rápido, con el objetivo de construir un sistema que pueda ejecutar un modelo cerebral humano. Y por supuesto, es por eso que mencioné antes el mismo número, 100 billones de parámetros. Es la razón por la que se menciona tanto ese número. Supongo que si OpenAI había declarado anteriormente en 2019 que sus inversiones de Microsoft realmente los ayudaría a intentar construir un cerebro humanizado en 5 años, las filtraciones sobre los 100 billones podrían haberse vuelto virales y estar propagándose sobre GPT-4, lo cual podría ser la razón por la que esto realmente ocurrió, ya que muchas personas estaban confundidas pensando que GPT-4 iba a tener 100 billones, pero muchos no se dieron cuenta de que estos son los modelos futuros, que es lo que OpenAI ha estado planeando desde el principio. Creo que eso tiene sentido si podemos corroborar declaraciones y entender lo que realmente están diciendo los empleados reales de OpenAI. Creo que esas son las mejores oportunidades que tenemos para analizar lo que es realista. Aquí dice que ambas fuentes se refieren claramente al mismo plan para lograr la inteligencia artificial. Un modelo de inteligencia artificial del tamaño de un cerebro humano entrenado en imágenes, texto y otros datos que debería estar entrenado en 5 años a partir de 2019, por lo que sería en 2024. Y parece coincidir con todas las demás fuentes que he mencionado en este documento. Básicamente, eso es lo que Greg Brockman afirmó, lo cual es una información bastante sustancial. Y sí, eso realmente coincidiría con 2024. Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en la parte donde algunas personas instan a la precaución en cuanto a la inteligencia artificial. Y es el momento en que comienzan a argumentar que de repente los líderes en inteligencia artificial están dando la alarma, casi como si supieran algo muy específico que el público en general no sabe. Y argumentaría que sí, es un poco cierto, pero los líderes en la inteligencia artificial han estado advirtiendo sobre esto desde hace mucho tiempo. Sam Altman ha estado advirtiendo desde 2015 que la IA es peligrosa, y Elon Musk ha estado diciendo lo mismo. Pero también argumentaría que ciertas personas de Google realmente se fueron recientemente, y vamos a entrar en eso ahora. Realmente se fueron bastante recientemente, y no me sorprende, pero tal vez sea una sola coincidencia, pero dice en este clima incierto que Hassabis accedió a la entrevista advirtiendo sobre sus recientes preocupaciones. Él aboga por no seguir la filosofía de moverse rápido y romper cosas, haciendo referencia a un antiguo modelo de Facebook. Básicamente su antiguo lema era lanzar tecnologías al mundo primero y luego solucionar cualquier problema que surgiera más tarde. Y por supuesto no puedes hacer eso con la superinteligencia. Hassabis dice que la inteligencia artificial está al borde de poder crear herramientas que podrían ser peligrosas, instando a sus competidores a proceder con más precaución que nunca. Y por supuesto, Geoffrey Hinton, si no conoces a este tipo, por los estándares de la industria, es considerado el padrino de la inteligencia artificial. Y de hecho dejó Google en 2023 porque quería hablar sobre los peligros de la IA. Dijo que la idea de que esto podría volverse más inteligente que las personas, algunas personas lo creían, pero la mayoría pensaba que estaba muy lejos. Yo también pensaba que estaba muy lejos, pensaba que eran de 30 a 50 años o incluso más. Obviamente ya no creo eso, y él piensa que la superinteligencia está llegando mucho más rápido de lo que pensamos. Ahora, si recuerdas, esto es muy fascinante porque en este momento fue algo bastante impactante. Dice que poco después del lanzamiento de GPT-4, el Future of Life Institute, una organización sin fines de lucro altamente influyente preocupada por mitigar los posibles riesgos catastróficos para el mundo, lanzó una carta abierta instando a todos los laboratorios de IA a detener el desarrollo de ella durante 6 meses. ¿Por qué?
porque esencialmente afirmaron que, incluyendo el GPT-5 que estaba siendo entrenado en ese momento, había preocupaciones sobre los riesgos potenciales. Y esto es un poco loco. Realmente no lo vi, pero dice que están llamando a todos los laboratorios de inteligencia artificial a detener inmediatamente los sistemas de entrenamiento más poderosos que el GPT-4, incluido GPT-5 actualmente en entrenamiento. Las firmas incluyen personas como Elon Musk y otros que incluso trabajaron en Apple. Aparentemente, la primera versión del comunicado especificaba incluir a GPT-5 en el entrenamiento, pero luego fue eliminado, lo cual es bastante sorprendente. Luego hay una cita de Sam Altman, como dije antes, y es bastante impactante porque dice: ¿tenemos suficiente información en Internet para crear la AGI? La respuesta inmediata y contundente de Sam Altman interrumpiendo a la persona que hace la pregunta es: sí. Luego él aclara: sí, estamos seguros de eso. Pensamos en esto y lo medimos bastante. Hay suficiente información en Internet para crear la AGI. Cuando le preguntaron qué le da esa confianza, menciona el tamaño de la base de conocimientos, la complejidad y cómo OpenAI ha impulsado el campo permitiendo tratar las leyes de escala como una predicción científica. Puedes hacer esto para el poder de cómputo, para los datos y medir a pequeña escala para predecir con bastante precisión cómo se escalará, cuántos datos necesitarás, cuánto cómputo necesitarás, cuántos parámetros necesitarás cuando los datos generados sean lo suficientemente buenos para ser útiles. Internet tiene mucha información, hay mucho vídeo también, unas pocas preguntas más, quizás. Ahora lo que también es increíble es que aquí es donde realmente hablan sobre la superalineación. Dice: nuestro objetivo es construir una alineación automatizada aproximadamente al nivel humano que podamos utilizar en gran medida a escala informática nuestros esfuerzos. Y, por supuesto, OpenAI tenía planes de construir una inteligencia artificial a nivel humano para 2027, y luego escalar hacia la superinteligencia. Y esto se ha retrasado debido a la demanda de Elon Musk, pero esencialmente él habla de esto. Y no creo que sea tan descabellado. Esencialmente, este tipo es un investigador de OpenAI que trabajó allí en el verano de 2022. Se unió por un año, no estoy segura de si todavía trabaja allí, pero básicamente escribió una carta para sí mismo, y esencialmente dijo que la empresa en la que está trabajando, y esta es la nota que escribió a sí mismo, dijo que hay una empresa de inteligencia artificial construyendo una IA que llena habitaciones gigantes, consume la electricidad de una ciudad y recientemente ha adquirido una asombrosa habilidad para conversar como las personas. Puede escribir ensayos o poesías sobre cualquier tema, puede aprobar exámenes a nivel universitario, está ganando nuevas capacidades a diario que los ingenieros que atienden la IA ni siquiera pueden hablar en público. Sin embargo, esos ingenieros sí pueden sentarse en la cafetería y debatir sobre el significado de lo que están creando. ¿Qué aprenderá a hacer la próxima semana? ¿Qué trabajos podrían volverlo obsoleto? ¿Deberían frenar o detenerse para no molestar al extremo de la cola de dragón? Pero ¿no significaría eso que alguien más, probablemente alguien con menos escrúpulos, despertaría al dragón primero? Es entonces una obligación ética contarle al mundo sobre esto. Es una obligación decirlo, menos que estoy pasando un año trabajando en mi trabajo para desarrollar la teoría matemática sobre cómo evitar que la IA y sus sucesores, que esencialmente significa destruir al mundo. Y esencialmente se refiere al modelo multimodal Q-Star de 125 millones de parámetros. Entonces, básicamente, este documento intenta decir que cada año tendremos una actualización de GPT hasta 2027. Y la razón por la que 2027 es la fecha es porque coincide con el plazo de OpenAI para crear una superalineación. Y realmente declaran que quieren hacer esto en 4 años, y como dijeron esto en 2023, si logran obtener la superalineación en 4 años, sería 2027. Considerando que registraron marcas hasta GPT-7, esto significará que si lanza un nuevo modelo GPT cada año, contando GPT-5, GPT-6 y GPT-7, considerando que son 3 años más, eso nos lleva exactamente a 2027, cuando se supone que la superalineación debería estar lista. La verdad es que, a pesar de toda esta información interesante y especulación, las únicas personas que saben lo que está sucediendo son OpenAI y las personas que trabajan allí. Pero cuéntame qué piensas al respecto. ¿Crees que esto va a suceder? ¿Crees que esta información es completamente falsa? ¿Crees que este chico se equivoca por completo o tiene razón? Me encantaría conocer tus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los